Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. En esta ocasión vamos a hablar de una empresa que he conocido porque ha adquirido una compañía que se sitúa en mi entorno más inmediato. Concretamente, en el año 2023 adquirió FRS Iberia Maroc, que pienso que es la compañía con mayor volumen de negocios en el lugar donde vivo, Tarifa, y que opera pues tres líneas de pasajeros importantes, conectando con el continente africano, Gibraltar, Algeciras y Tarifa. Aunque posteriormente vi que a nivel de ingresos únicamente representaba en torno al 3,5% de los ingresos del grupo, siendo el porcentaje a nivel de vida ligeramente superior porque el transporte de pasajeros posee un margen EBITDA mayor que el resto de actividades del grupo, aún así no es una adquisición tan material como pudiera pensar en un primer término. No obstante, ello me llevó a interesarme por la compañía en términos de inversión. Cuando hice esta primera aproximación, la compañía estaba más cara, era por aquí aproximadamente, pero he visto que posteriormente ha bajado con bastante fuerza, ha caído como un cuchillo, ¿no? Y se ha puesto a niveles del año 2020, cuando la pandemia generó un nivel de incertidumbre muy alto y afectó bastante a las operaciones del grupo, que en parte pues dependen de la demanda procedente de pasajeros y también de empresas que transportan mercancías sirviéndose de la red de logística de DFDS. Bueno, vamos a observar un poco los segmentos en los que se divide la compañía y dónde opera. Claramente, pues una compañía europea, una compañía danesa que reporta en coronas danesas. Opera en Europa, principalmente en la zona del mar Mediterráneo, mar Báltico, el norte en general, y aunque también y en el ámbito de la logística, pues transporta todo tipo de mercancías por Centro Europa, como vemos en este mapa, que sintetiza sus operaciones. Si queremos ver cómo se dividen sus ingresos, en qué divisiones, pues aquí tenemos en el año 2023 cómo aproximadamente un 50% de las operaciones están centradas en la división de ferry, en la carga de mercancías. Eh, Otra porción muy importante, de en torno al 40%, está volcada sobre la división de logística. Y por último tenemos una división de pasajeros que apenas representa una décima parte de los ingresos de la compañía y que sin embargo a nivel de vida, a nivel de ingresos antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, pues el protagonismo es bastante superior y ocuparía en torno a un cuarto de los beneficios de la compañía. ¿Por qué es así esto? Porque el segmento de pasajeros posee un margen bastante más elevado que el resto de divisiones de la compañía. Y esto es importante a la hora de modelizar, porque una división que apenas parecía interesante, pues podría tener un protagonismo mucho más elevado del que estamos observando en esta primera cuenta de ingresos. Aquí vemos cómo han evolucionado los distintos segmentos del negocio. Aquí nos pone división de ferry, división de logística, porque todavía lo de reportar la división de pasajeros dentro de la de ferry es algo reciente, es algo que ha hecho los 2 últimos años solo. Vemos como, bueno, pues las cifras han evolucionado bastante bien. A nivel de ingresos, la compañía realiza algunas adquisiciones estratégicas casi todos los años. También genera valor recomprando acciones de la compañía y elevando el valor de las mismas. Y reparte un pequeño dividendo. Sin embargo, como veremos posteriormente, pues la compañía está dando unas estimaciones bastante peores de lo que esperaba el mercado, y de ahí que se haya dado este re-rating y que esté ahora a múltiplos realmente interesantes. Vámonos a TKR para ver cómo ha sido la evolución de la compañía de una manera más gráfica.
Aquí vemos que en ingresos, pues bueno, es una compañía que ha ido creciendo sus ingresos. No es que todo este crecimiento sea orgánico, sino que, como he dicho, se han producido distintas adquisiciones. Aquí lo podemos ver en los estados de flujo de caja. Estas serían las adquisiciones que se han producido. Estos serían, bueno, las salidas de caja respecto de las adquisiciones. Es verdad que, bueno, puede haber también adquisiciones que se hayan pagado también en acciones y demás. Son importes nada desdeñables, tener en cuenta que la compañía en su plan hasta el 2030 pues indica que va a hacer de flujo de caja libre anualmente en torno a 1.500 millones de coronas danesas. O sea, 1,5 billones de coronas danesas, perdona. Y aquí vemos, pues bueno, que hay adquisiciones que son más del doble de esa cantidad, otras que están en torno a esa cantidad. Es decir, a veces el beneficio completo a nivel de flujo de caja anual, pues lo invierte en la compra de compañías. La otra forma de emplear el capital para elevar el valor de las acciones para los inversores es la relacionada con la recompra de acciones. Me ha gustado bastante que en el año 2024 ha planificado una recompra de acciones superior de en torno a 400 millones de coronas danesas. Y esto es interesante porque encontrándose la compañía en valoraciones más bajas, es más recomendable realizar recompra de acciones, elevaría más el valor para los accionistas. Aquí vemos como el número de acciones se han reducido considerablemente de tal manera que la porción que le corresponde a una persona que tenga una acción, pongamos por caso, la porción de los beneficios es superior a la que le correspondía en el año 2016. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de los beneficios por acción, que es lo interesante. Vemos que es una compañía estable, una compañía que, bueno, pues ha sufrido mucho por el COVID, pero incluso en el peor momento de la pandemia es una compañía que no ha perdido dinero, que se ha mantenido a flote. Esto es así principalmente por el segmento de logística que se ha sostenido, aunque ha sufrido también en estos momentos tan negativos para la compañía desde el punto de vista de la demanda. Y posteriormente pues vemos que ha tenido una fuerte recuperación, que ahora se está atenuando y está bajando sus expectativas de beneficios porque el consumo y porque la parte de la demanda está sufriendo bastante por una parte, y por otra parte porque, como vamos a ver a nivel de balance, es una compañía que tiene bastante deuda. Es una deuda que puede perfectamente sobrellevar, pero que está en torno a las 3 veces Enterprise Value EBITDA. Tiene una deuda en torno a 15, 16 mil millones de coronas danesas y, como vemos, pues está en torno a 3 veces deuda neta EBITDA. Realmente la compañía da otra métrica ajustada, pero es muy cercana a estos niveles que reporta en TKR. ¿Qué elementos habría que tener en cuenta a la hora de invertir en una compañía como DFDS? En primer lugar, en la estructura de costes, yo creo que es importante el tema del crudo, en los costes de crudo. ¿Por qué? Porque tanto la división de ferry como la división de logística tienen mucha dependencia de estos costes del crudo. Es decir, la estructura de costes depende en parte de la evolución de los precios del petróleo. ¿Qué pasa? Que bueno, la empresa lo que hace es establecer hedges sobre más del 90% de estos contratos. Es decir, lo que hace es establecer contratos o futuros para amortiguar la posible fluctuación del precio del crudo. A nivel de intereses, es bastante importante también entender la fluctuación de los tipos de interés. En la actualidad la compañía ha sufrido bastante porque, como hemos dicho, tiene una importante carga de deuda por la que apenas estaba pagando intereses. Sin embargo, conforme han ido cumpliendo los contratos, los ha ido renovando. Estoy buscando la parte del interés, que no sé por qué no la veo, pero gasto por intereses, aquí está, ¿vale?
Vamos a ver la evolución. Aquí en estos años hemos estado en un entorno de tipos al cero prácticamente, es decir, la compañía sí ha pagado un tipo de interés por el riesgo crediticio específico de la misma y demás. Pero ahora los tipos de interés a nivel europeo, que son los que le sirven de referencia, pues se han elevado bastante y conforme los contratos que tenía fijados y también la parte variable ha ido sufriendo esta subida de tipos de interés, pues como vemos los gastos por intereses se han disparado. ¿Qué pasa con este elemento? Nadie sabe lo que va a ocurrir con la política monetaria en estos momentos, pero el mercado está descontando bajadas importantes en los tipos de interés. Por eso, precisamente, porque los PMI europeos se están situando en zona contractiva, porque son muchas las empresas de Europa y especialmente de los países más fuertes de Europa como Alemania que están sufriendo a nivel de demanda y de consumo las consecuencias de este ciclo del crédito y por tanto pues es predecible que estos gastos por intereses a futuro puedan tornarse más bajos. Es decir, que no solo vamos a tener un impacto sobre la demanda que puede reducir potencialmente el EBITDA de la compañía, sino que también tendríamos un potencial beneficio por las circunstancias del crédito que van a impulsar a la baja estos gastos. ¿Qué más hay que considerar? Por supuesto, la demanda. La demanda a nivel de pasajeros depende en parte pues del dinero que la gente tenga en la cartera, de de las características de la ruta de que se trate. Por ejemplo, en el caso de Tarifa, los pasajeros tienen un principal destino con carácter turístico, también la especie de migración vacacional que se produce de antiguos habitantes del continente africano que regresan para ver a sus familias y demás. La operación Paso del Estrecho se le suele denominar. Y bueno, pues las circunstancias de cada una de las rutas son variopintas. Pero lo claro es que con la caída del ciclo económico y el empeoramiento de las condiciones de la población, pues le afecta de manera negativa a este segmento. También, por otra parte, el volumen de transporte de mercancías, tanto por mar como por tierra, se ve influenciado en- con un carácter importante por esta situación económica que impulsa que haya más transporte o menos transporte de mercancías. Por tanto, bueno, pues tenemos dos elementos que en parte se contrarrestan entre sí. ¿Por qué? Porque es muy difícil que vayamos a ver un entorno de amplia debilidad económica y los tipos de interés subiendo porque hay inflación también. Este entorno de esta inflación yo creo que es algo que ya hemos dejado atrás y que es poco probable que lo podamos ver en un futuro reciente. También sería difícil, no obstante, ver un contexto de boom económico donde los tipos de interés se mantienen muy bajos, porque ello impulsaría precisamente la inflación. Por tanto, lo que creo es que, bueno, que hay que entender que es una compañía ciertamente cíclica, pero que no tiene una ciclicidad suficiente como para llevarla a pérdidas netas en ninguno de los años que vemos en este historial reciente. Por tanto, bueno, es una compañía estable, una compañía que no crece una barbaridad, que es grande en cuanto a tamaño y que va realizando adquisiciones de manera paulatina para elevar el valor para los accionistas. Y en definitiva me parece una compañía interesante porque tiene algunas de sus operaciones tienen un moat importante, es decir, es difícil competir con ella porque tienen ciertas concesiones a largo plazo, porque operan espacios únicos que no permiten la presencia de más competidores y porque tiene una posición competitiva sólida que se ha ganado a lo largo de sus décadas y bueno, más de casi 200 años de historia que tiene. Tiene más de 150 años de historia, si no recuerdo mal. Aquí lo tendría que, no sé si lo he visto en algún sitio, que es del 1800 y algo, la compañía. Bueno, realmente es un dato intrascendente, pero creo que la compañía opera desde
desde el año 1800 y algo, por la unión de varias navieras precisamente en el entorno danés. Bueno, esta compañía, por tanto, sería una compañía, a mi juicio, interesante siempre que se encuentre a valoraciones razonables. ¿Por qué? Porque no es una compañía de la que podamos esperar un crecimiento agresivo, orgánico. El crecimiento va a venir dado en parte por cierto pricing power, por la inflación que se vaya dando y demás, y también por las adquisiciones que vaya celebrando la compañía. Pero como vimos, pues bueno, está cerca de su límite de margen a nivel de deuda neta EBITDA. La compañía cifra este target entre 2 y 3 veces y ahora mismo se encuentra en 2,9 veces, por tanto no puede tampoco ser muy agresivo realizando adquisiciones porque podría toparse con este límite. Y bueno, pues no lo he mirado, pero probablemente la deuda tenga ciertos covenants, ciertas protecciones para los acreedores que impidan ciertas operaciones o que impidan a lo mejor dar dividendos, ya depende de las circunstancias específicas de la compañía. Y bueno, ¿por cuánto nos ofrece esto el mercado? Según TKR, nos lo ofrece por unas 9 veces beneficio. Realmente, según mis cálculos, en torno a los beneficios del año 2023 estaría más bien en las 6-7 veces beneficio. Y teniendo en cuenta que los beneficios van a caer bastante porque la compañía ha dado un guidance más negativo del que se esperaba, ha dicho que va a estar en torno a 2.000 millones de EBIT, teniendo en cuenta también el coste financiero que va a tener y demás, pues estaría en torno a 9 veces beneficio, lo cual es razonable para una empresa de este carácter estable, sólido y demás. Y por otra parte, en torno a la métrica EV/EBIT, el Enterprise Value, como podemos recordar, es la suma de la capitalización bursátil a la cual cotiza la compañía más la deuda neta de la misma. Aquí tenemos el Enterprise Value. Lo dividiríamos entre, en este caso, el EBIT, que va a ser en torno a 2.000 millones de coronas danesas, pues estaríamos en torno a un EV/EBIT de 12 veces. Sin embargo, es probable que la compañía vuelva a hacer un EBIT como el que ha hecho años anteriormente, que es superior a este guidance. Por tanto, no parece que estemos ante múltiplos elevados para una compañía de una tipología como esta, que no para de recomprar acciones, que sí que ha estado dando dividendos, no son dividendos muy elevados, porque bueno, tenemos en cuenta que si la compañía cotiza 170, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿De qué yield? Pues estaríamos hablando de en torno a un 2% de yield, en este caso, este año sería un 1,7, porque la compañía ha preferido repartir el valor en forma de recompra de acciones. Pero bueno, haciéndolos una postal fija de lo que está ocurriendo con la compañía, parece que el mercado ahora se encuentra en un modo bastante negativo respecto de la visión de la compañía. No deja de caer, en parte porque su gasto en intereses no ha dejado de subir, porque la demanda se está viendo deteriorada y Europa está sufriendo más que otros comparables estadounidenses y demás, y porque tampoco se sabe hasta cuándo va a durar esta situación de demanda débil, habiendo reconocido la empresa que no se ha producido este rebote de la demanda que esperaba en el segundo semestre del año 2024 y que por tanto va a seguir sufriendo durante todo el año. Además, tenemos un plan de incentivos hasta el año 2030. Quiero buscar específicamente cuáles eran las cifras que daba la compañía para mostrarla. Bueno, aquí está.
El retorno sobre el capital invertido del 10% es un objetivo que estaría muy muy bien. Actualmente está más bien en torno a un 8%, un 7%, aunque ha estado en el pasado un 10%. El free cash flow de en torno a 1,5 billion de coronas danesas anual, lo cual está muy muy bien. Actualmente estaría cotizando bajo esta métrica la compañía en torno a unas 16 veces EV Free Cash Flow, lo cual también está bastante bien. Y bueno, dice que va a bajar el apalancamiento, que espera bajar el apalancamiento a 2,5 veces, desde las 2,9 veces que se encuentra en la actualidad. Por tanto, tal vez el mercado no esté interpretando estos targets, estos objetivos como demasiado ambiciosos. Y entre eso y que a corto plazo se están produciendo tensiones en la demanda y crecimiento constante en la parte de los costes y tal, pues es normal que el mercado pues esté reaccionando a la baja, aunque tal vez esté reaccionando demasiado a la baja. Y es ello lo que tenemos que evaluar para tomar una decisión de inversión al respecto. Esto es lo que quería ver antes, que no lo encontraba y ahora de casualidad me ha aparecido. Aquí tenemos la división de ferry y dónde operan específicamente. Vemos como la flota se divide sobre todo en el Mar del Norte, el Mediterráneo, la ruta Channel y el Mar Báltico. Es decir, prácticamente el grueso de la ruta se encuentra en el norte de Europa, cercano a los países nórdicos como Dinamarca precisamente, aunque también un volumen importante pues se encuentra en el Mar Mediterráneo, en este entorno del cual hemos estado hablando y al que pertenecería pues FRS, que ha sido adquirida por DFDS. Bueno, quiero destacar que en ningún caso lo que estamos comentando aquí constituye un consejo de inversión, que la decisión de compra o venta de activos financieros depende enteramente de la persona que los evalúa y que determina si son dignos de comprarse o de venderse, y que no pueden responsabilizar, por tanto, a Tarifa Fan por estas decisiones de compra o de venta que acometan. La compañía también está muy centrada en el tema del cambio climático y la descarbonización. Esto es algo que el mercado no se está tomando del todo bien. Es cierto que las autoridades públicas y que la realidad pues nos está mostrando una realidad, y es que las compañías privadas tienen que trabajar para mejorar el, el impacto y la huella de carbono, porque hay operaciones que verdaderamente pues producen un gran deterioro del medio ambiente. Sin embargo, todas estas operaciones de descarbonización y demás pues tienen un costo importante y un coste de oportunidad que los inversores sufren en forma de retornos más débiles. Otra cuestión que vi de la compañía y que no me agrada, en este caso no me agrada mucho, era la parte de remuneraciones. Normalmente lo que me interesa es que la directiva esté incentivada a obtener un mayor beneficio por acción, a que el precio de la acción suba a largo plazo, por ejemplo, a mantener unas ratios de deuda EBITDA dentro de unos límites y demás. En este caso, mi sensación al respecto es mixta. Estoy buscando exactamente cuáles son los elementos que se tratan. En la remuneración de corto plazo, que puede alcanzar hasta el 60% hasta el 80% del salario base de los directivos, tenemos el retorno sobre el capital invertido, que sí veo que esta es una buena métrica, es interesante evaluarlo, y el ingreso antes de impuestos. Esta parte estaría bien, hasta ahí todo correcto. Tendría un 60% ponderado por esos valores a la hora de asignar estas remuneraciones de corto plazo. Sin embargo, después veo una serie de incentivos que ya me descuadran un poco más.
por una parte, un 10% discrecional, es decir, que sí o sí te lo pueden dar porque, por lo que sea, porque ha tenido unos resultados sólidos, por lo que sea, pero que esto ya es algo más bien, eso pues discrecional, algo que depende del board de la compañía. Eh, Retención de empleados, un 10%. Descarbonización, otro 10%. Representación de mujeres y seguridad, otro 10%. No sé, al final este tipo de incentivos me parecen contrarios para la generación de valor desde el punto de vista del accionista. Que al final lo que quiere el accionista es que haya más beneficios por acción. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, evidentemente, a la hora de gestionar una compañía, pero no me parecen que tengan que tener ni un protagonismo tan grande en el programa de incentivos, ni que tan siquiera deban de estar dentro del mismo. Sobre todo una parte discrecional que, bueno, no se sabe muy bien a qué se refiere. Creación de valor para los accionistas, pues no sé. Tal vez podrían haber puesto un peso sobre el reparto de dividendos en los próximos años o la recompra de acciones a ciertos valores durante los próximos años. No sé, ahí es donde iría. Y por otra parte, lo que me parece más llamativo son los incentivos de largo plazo. Los incentivos de largo plazo, que los quiero buscar por aquí. Aquí están. Bueno, estos serían opciones sobre acciones y, y acciones restringidas y demás que se conceden de manera discrecional, básicamente. O sea que prácticamente por estar ahí, la directiva va ganando este tipo de opciones que, hombre, se ejecutan, eso sí, si el precio de la acción supera ciertos límites, o sea, que estaría en cierto modo ligado al desempeño de las acciones. Pero normalmente aquí me gustaría ver que para que se concedan estas opciones o estos beneficios en forma de acciones o en forma de remuneración en efectivo, que se determinen límites específicos antes de que se conceda derecho alguno. Es lo que yo suelo buscar. Y también que se ligue pues al desempeño financiero de la compañía. Si no, se puede correr el riesgo de que la propia directiva pues tienda a dar guidance demasiado agresivos para que las acciones tengan un mejor desempeño en el corto plazo, o que se lancen a vender adquisiciones como si fueran más importantes o más reseñables de lo que lo son para que las acciones suban. Es decir, yo no quiero que la directiva esté incentivada a que las acciones suban porque sí, sino a que las acciones suban porque el desempeño intrínseco a nivel financiero de la empresa va mejorando, teniendo una visión de adquisición de valor a largo plazo para los accionistas. Y esto para mí no está garantizado en estos programas de incentivos a corto y largo plazo. Si bien es cierto que es una tónica habitual en muchas de las compañías que analizo y pocas de ellas tienen unos planes de incentivo, a mi juicio, adecuados para eso, para incentivar realmente a que el desempeño sea adecuado. Y bueno, pues sin más dilación, voy a hacer un resumen somero de lo que hemos comentado. Esta compañía se encarga o trabaja en los segmentos, en las divisiones de transporte de pasajeros y transporte de mercancías, así como la división de logística terrestre. Es una compañía que, siendo cíclica, posee cierta estabilidad y que no llegó a perder dinero incluso en los peores momentos del año 2020. Una compañía que está recomprando acciones de manera constante y también otorgando cierto valor al accionista mediante el pago de un dividendo que no obstante no es muy elevado, de en torno al 1,5 o 2% de yield en la actualidad. Una compañía que no obstante tiene cierto riesgo de deuda, pero también podría tener cierto viento de cola con las bajadas de tipos que se esperan por parte del Banco Central Europeo. Y una compañía que, como he indicado anteriormente, se encuentra a valoraciones bastante atractivas con respecto a su media histórica.
Como vemos, ¿no? Pues tenemos una media de 15 veces, tal vez deteriorada por este impacto que tenemos que normalizar en el año 2021, pero que bueno, aquí como vemos, pues está en 12, en 20, en 15, en 9 muy excepcionalmente, en 7 y 6 veces en el año 2020, es decir, estaríamos en la parte baja del rango, lo cual podría indicar que la compañía se encuentra barata. Según otras métricas de valoración, la compañía también estaría barata. Es cierto que aquí, bueno, pues el flujo de caja libre está totalmente deteriorado por estas fluctuaciones exageradas. Realmente actualmente estaría en torno a 16 veces flujo de caja libre y su media histórica estaría por encima de esas 16 veces, en torno a 20, 25 veces, pero en ningún caso, pues bueno, a 50 veces como indica esto, ya que la métrica pues no está normalizada. Y bueno, pues eso, tenemos una compañía que puede ser interesante, una compañía a monitorizar, porque está llegando a valoraciones bastante bajas, realmente sus operaciones son sólidas y aunque en el corto plazo pueda sufrir por las fluctuaciones de la demanda dependiente del ciclo económico y del ciclo crediticio que está en su parte ya prácticamente bajista en Europa, pero no dudo de que a futuro es una compañía que en un momento económico más propicio pueda beneficiarse hondamente y seguir generando valor para el accionista, recomprando acciones, realizando adquisiciones y pagando este pequeño dividendo que tiene la costumbre de pagar, con la excepción de momentos de debilidad ingente como el año 2020. Y bueno, sin más dilación, pues os mando un saludo, os pido que os suscribáis al canal si os gusta el contenido y os doy las gracias.